Ahí ya están todos viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Bien, perfecto. Bueno, entonces yo voy a empezar con este tema, y vamos a profundizar un poco en el proceso de metabolización. Es un proceso en realidad del que ya venimos hablando, sí, pero hoy vamos a particularmente hablar del sistema fármaco-metabolito. ¿Ah? Es un modelo que es un poco una extensión de cosas que ya hemos visto, ¿sí? O sea que van a encontrar familiares muchas de las cosas que estamos viendo ahora. Lo vamos a aplicar sobre todo a una administración oral, pero tengan en cuenta de que esto obviamente se puede aplicar a cualquiera de las administraciones que hemos visto hasta ahora. Incluso voy a terminar la clase con un pequeño ejercicio, ya que como este tema no vamos a resolver un ejercicio sobre este tema, tienen al final de las diapos un pequeño ejercicio, ¿sí? Que incluso también distingue entre una administración intravenosa y una administración oral. Así que por ese lado va a quedar completo, ¿sí? El tema igualmente, aunque no haya parte práctica al final. Bien, entonces para empezar un poco, definir lo que es la biotransformación en general, más allá de los fármacos, ¿sí? La biotransformación puede ocurrir para cualquier molécula en el organismo, y se define como el conjunto de reacciones bioquímicas y procesos físico-químicos que ocurren en el organismo. ¿Sí? Implica la transformación de una molécula en otra, está en general mediada por enzimas, y es un mecanismo de depuración y eliminación de toxinas. Cuando estamos hablando de fármacos en general, obviamente los cambios estructurales que se dan a través de estas reacciones, a través de estos procesos, van a ser en el fármaco mismo. Y nosotros hasta ahora hemos venido definiendo la eliminación de un fármaco, ¿sí? Por dos procesos, por metabolización o por excreción. Entonces consideramos que una vez que la molécula se transforma en otra, ya el fármaco deja de estar presente en el organismo y por lo tanto ya se considera una eliminación. Lo que no quiere decir que ese metabolito se haya eliminado ya del organismo. Si ese metabolito puede continuar metabolizándose o excretarse a través de orina también, o a través de heces, o biliarmente, etc. ¿Ah? Va a estar mediada, en el caso de los fármacos, por enzimas también, pero enzimas específicas, de las cuales el fármaco sea sustrato, ¿sí? No todas las enzimas presentes en el organismo van a estar metabolizando a todos los fármacos que se administren. Eh, Algunas van a tener mayor afinidad por determinados fármacos y otras por otros. Y como decía recién, es un mecanismo de eliminación de los fármacos. O sea, una vez que el fármaco se transforma en una molécula diferente, ya decimos que ese fármaco se ha eliminado. Bien, para biotransformarse en realidad, esto ya lo deben tener medio claro, existen reacciones de dos fases, ¿sí? La fase 1 y la fase 2. La fase 1 en general implica reacciones de oxidación, de reducción o de hidrólisis, y la fase 2 refiere más que nada a conjugación, por ejemplo, glucuronidación. ¿Sí? El objetivo de todas estas reacciones es obviamente transformar a la molécula en una molécula un poco más hidrofílica, con el fin de que luego se pueda excretar, por ejemplo, a través de orina. Los órganos metabolizadores por excelencia son el hígado y el intestino. Esto es en general cosas que ya hemos visto a través de los ejercicios, a través de los teóricos anteriores. Es en estos hígados donde en estos órganos donde se concentra la mayor cantidad de enzimas, pero sin embargo también hay enzimas en diferentes otros órganos, como por ejemplo en el riñón mismo, ¿sí? En pulmón y muchos otros. Uno de los sistemas enzimáticos más conocidos es el sistema CYP450, ¿sí? Tiene presencia generalizada en todo el organismo. Obviamente la mayor densidad va a estar a nivel de hígado e intestino, y por eso decimos que estos son los órganos metabolizadores por excelencia. Y dentro de este complejo enzimático existen diferentes isoenzimas, como la CYP3A4, la CYP3A5, la CYP C19, y así puedo nombrar muchísimas más. Y los distintos fármacos van a tener, como les dije, distinta afinidad por las diferentes isoenzimas. Entonces, en general, la mayoría de los fármacos se va a metabolizar a través del sistema CYP450, pero no necesariamente a través de la misma isoenzima de este sistema enzimático. Otra particularidad es que estos sistemas pueden inducirse o inhibirse, y un poco ya lo vimos, lo vieron con Nati en el teórico pasado, pero también lo estuvimos trabajando en el práctico, con el ejercicio que estuvieron haciendo, y vamos a hablar un poquito más de esto también.
Las enzimas se caracterizan por tener este tipo de cinética, ¿sí? Es una cinética del tipo Michaelis-Menten, algo vieron también, como les dije, en el primer teórico, ¿sí? La velocidad de reacción va a depender no solo de la concentración de sustrato que haya a nivel del organismo, sino también va a depender de la concentración de enzimas, ¿no? Hay algunas enzimas que son más abundantes que otras, y por lo tanto hay sistemas que son más saturables, por decirlo de alguna manera, que otros, ¿sí? Entonces, la velocidad de reacción en general siempre va a tener esta forma, ¿sí? O sea, va a haber una velocidad de reacción que va a aumentar casi linealmente al principio, para luego llegar a una meseta, ¿sí? A determinada concentración de enzima y a determinada concentración de sustrato. Esta velocidad va a estar caracterizada por dos parámetros, el parámetro Pmax, que es la velocidad máxima que se alcanza, y el parámetro Km, que es la concentración de sustrato, que en este caso sería de fármaco, ¿sí? A la que se alcanza la mitad de esa velocidad. Entonces, cuando nosotros queremos caracterizar una eliminación del tipo de Michaelis-Menten, o sea, una eliminación saturable, la vamos a caracterizar no a través de una constante de primer orden, sino de dos parámetros que son Bmax y Km, ¿sí? Lo que ocurre normalmente es que la eliminación igualmente se puede aproximar a un proceso lineal, a un proceso de primer orden, porque en general las concentraciones terapéuticas de los fármacos no alcanzan concentraciones tan altas, ¿sí? Como para llegar a saturar el sistema enzimático. Por lo tanto, una aproximación de una eliminación lineal de primer orden es correcta o es adecuada para la mayoría de los fármacos, ¿sí? Sin embargo, también pueden aparecer cinéticas no lineales, o sea, podemos llegar a ver esa saturación del sistema enzimático. Y por ejemplo, en una dosis única, que debería ser en realidad una dosis bastante alta, o un fármaco en particular para llegar a observarlo, podemos ver entonces que el área bajo la curva, ¿sí? No necesariamente es directamente proporcional a la dosis administrada. Es decir, si yo tuviese un sistema lineal, ¿sí? Siempre el área bajo la curva sería directamente proporcional a la dosis, y entonces obtendríamos una curva como la del medio, y la que está indicada como cinética lineal. Sin embargo, cuando hay un proceso que se satura, lo que cambia a medida que aumenta la dosis es justamente el clearance aparente, ¿ah? Entonces, podemos llegar a tener cinéticas no lineales de este estilo, ¿sí? Que refieren a una cinética del tipo Michaelis-Menten, ¿sí? O una cinética de este otro estilo, ¿sí? Que la llamamos en general similar a la de carbamazepina, que es el sistema, digamos, contrario a el de Michaelis-Menten, ¿sí? Entonces, en el de Michaelis-Menten se satura el sistema enzimático, y por lo tanto, a medida que aumenta la dosis, el clearance disminuye, ¿sí? Y la biodisponibilidad aumenta. Entonces, por eso tenemos una curva de este estilo a dosis alta, ¿ah? Y en cambio, en el sistema no lineal que estoy mostrando en la diapo, ¿sí? Lo que ocurre es una inducción de las enzimas, y por lo tanto el clearance aumenta, ¿sí? Y la biodisponibilidad disminuye. Y por eso el área bajo la curva, a dosis altas, o más bien a concentraciones altas, ¿sí? Es menor de lo que hubiésemos esperado por el cambio de dosis. Entonces, este tipo de cinéticas, en dosis única a veces es difícil de verlo porque se alcanzan concentraciones más bajas, ¿sí? Y por lo tanto podemos encontrarnos en esta zona de la curva, por más que el fármaco presente una cinética no lineal. Pero cuando tenemos una dosis múltiple, en la que, como vieron, existe acumulación, ¿sí? Las concentraciones que se alcanzan en general son más altas. Y cuando la cinética es no lineal, dependiente de la concentración, puede ser que en dosis única no se vea una cinética no lineal, pero en dosis múltiples sí la lleguemos a ver, ¿ah? Entonces, como les decía, esta cinética no lineal puede ser concentración dependiente, y por lo tanto depender de la dosis que se administre, y de si nos encontramos en una posología única o en una posología reiterada, crónica, ¿sí? Pero también puede ser tiempo dependiente, y eso es algo que vimos en el ejercicio de la clase pasada para metadona,
Cuando es tiempo dependiente, quiere decir que a medida que el tratamiento se prolonga, ¿sí? O sea, en un tratamiento crónico, uno puede llegar a ver con el tiempo de la instauración de ese tratamiento una saturación o una inducción de las enzimas, que era el caso de la metabol. Igualmente, de estos sistemas variantes van a hablar un poco más en el semestre que sigue, pero yo se los quería aclarar y presentar, ya que en la clase pasada lo estuvimos trabajando un poco en el PER. Bien, la expresión de las enzimas a nivel del organismo en realidad va a depender de muchas cosas. No todos los individuos tienen la misma expresión de enzimas, y eso va a depender de factores genéticos, y por ejemplo se conoce el concepto de metabolizadores rápidos y metabolizadores lentos, ¿sí? Que implica el tener determinado isotipo de genética, ¿sí? Determinada genética que hace que se metabolice un determinado fármaco rápidamente o lentamente, dependiendo de la isoenzima o del alelo que presentemos para la isoenzima en particular que metaboliza a ese fármaco, ¿no? También puede depender del sexo, las mujeres y los hombres presentan distinta expresión de enzima, ¿sí? No lo tomen como concepto general, tómenlo como concepto particular, ¿sí? De cada enzima o de cada transportador. Hay mujeres que presentan, las mujeres pueden presentar mayor expresión o menor expresión dependiendo de la enzima que hablemos o dependiendo del transportador del que estemos hablando. También va a depender de la edad, ¿sí? Va a depender del estado clínico del paciente, y también de factores ambientales o exógenos, como por ejemplo hábitos, por ejemplo fumador o no fumador, ¿sí? Y también hábitos alimenticios. Perdón. Esta es una de las razones por las cuales el clearance de los fármacos no son iguales en los distintos individuos. Uno no puede asegurar que un mismo fármaco se va a metabolizar de la misma manera en una mujer que en un hombre, o en una persona de 60 años versus una persona de 18, etcétera, etcétera. ¿Ah? Justamente porque la expresión de enzimas no es igual entre esta población. Y dijimos que a partir de una metabolización lo que se forma es justamente un metabolito, ¿sí? Que es una molécula diferente a la molécula que se administró, ¿sí? Y esos metabolitos pueden, por ejemplo, ser simplemente moléculas más hidrófilas que no tienen ningún tipo de actividad, simplemente el objetivo es que se eliminen más rápidamente. Pero también hay casos particulares en los que los metabolitos cobran importancia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos el caso de los profármacos, y un ejemplo es el omeprazol. Los profármacos son fármacos que se administran en determinada forma, pero que esa forma no tiene actividad, y que una vez que ingresa al organismo y se metaboliza, es justamente el metabolito el que es la molécula activa, ¿sí? La molécula activa es el metabolito. Entonces, se administra como una molécula inactiva, y luego en el organismo se metaboliza y se transforma en su molécula activa, la que efectivamente va a tener efecto, ¿sí? La que va a ejercer su efecto. Eso se hace muchas veces como para localizar el efecto del fármaco, ¿sí? Porque lo que puede llegar a pasar es que el fármaco se metabolice en el sitio de acción, por ejemplo, y de esa manera uno como que localiza el efecto al sitio de acción. Es el caso del omeprazol, ¿no? El omeprazol se administra como profármaco, y una vez que pasa a sangre, ¿sí? O sea, que se absorbe, pasa a sangre, y llega a las células estomacales, y traspasa, ¿sí? Hacia el lumen estomacal, con el pH ácido del jugo gástrico, se transforma en la molécula activa, en el omeprazol en sí, ¿no? Otro caso particular es el caso de la inversión quiral dentro del organismo. Esto es la transformación de un isómero óptico en otro. Como ustedes saben, hay algunos fármacos que presentan estereoisomería, ¿sí? Y estos isómeros pueden llegar a tener diferente perfil farmacocinético, y pueden llegar a también tener diferente perfil farmacodinámico. Esto quiere decir farmacocinético en cuanto a que no se absorban de la misma manera, o que no se dispongan de la misma manera, que se eliminen diferente, que algunas isoenzimas presenten mayor afinidad por uno que por otro, etc. Y diferente perfil farmacodinámico puede ser que una tenga actividad y la otra no,
que ambas tengan actividad, pero actividad diferente, ¿tá? O que, por ejemplo, incluso en algunos casos más extremos, que una tenga actividad y la otra, por ejemplo, sea la responsable de los efectos adversos. Entonces, lo que puede ocurrir en el organismo cuando se administra una mezcla racémica, que es como comúnmente se administran este tipo de fármacos, puede ocurrir que uno de los isómeros se transforme en el otro, o que también sea bidireccional esta reacción. ¿Ah? Entonces, cuando los dos isómeros presentan perfiles farmacodinámicos diferentes, la transformación de un isómero en otro va a tener impacto sobre el efecto o sobre la respuesta clínica de un paciente. Entonces, en el caso de los AINES, de los antiinflamatorios no esteroideos, como el ibuprofeno, ¿sí?, ocurre que el isómero S es el isómero activo y el isómero R no presenta actividad. Y dentro del organismo, ¿sí?, el isómero R puede metabolizarse para transformarse en el isómero S, que es el activo. ¿Ah? Entonces esto va a cobrar importancia en cuanto a el efecto que puede ejercer el ibuprofeno en el organismo. Y por último, ¿sí?, otro caso particular también destacable es el caso de la formación de metabolitos activos. Hay un ejemplo típico, es el ejemplo de las benzodiazepinas, como el diazepam. El diazepam es un ansiolítico, y lo que tiene es que tiene muchos isómeros activos, ¿sí? Su metabolización es muy compleja y deriva en numerosos metabolitos activos. Y esto lo que hace de alguna manera es prolongar su efecto. ¿Ah? Uno administra diazepam, que tiene una determinada semivida, pero al metabolizarse se consiguen metabolitos activos, que a su vez también tienen una determinada semivida, y de alguna manera lo que esto hace es prolongar la semivida del efecto. ¿Ah? O sea que estos son tres casos en particular en el que el sistema fármaco-metabolito cobra una importancia grande, ¿sí?, y que merecen atención. O sea, hay que tener en cuenta también el proceso de metabolización y los metabolitos que se generan. ¿Me hacen una pregunta? ¿Y se puede pasar que uno de los isómeros, el inactivo, sea competitivo del otro que es activo? Sí, sí puede pasar. ¿Ah? Sobre todo a nivel quizás de, pueden competir, por ejemplo, con la unión a proteínas plasmáticas, pueden competir por la unión a diferentes enzimas y por lo tanto interferir en cuanto a sus eliminaciones. ¿Ah? En general, si dos isómeros tienen diferente perfil farmacodinámico, quiere decir que como la orientación espacial de la molécula es diferente, la unión a receptores va a ser diferente. O sea, ¿por qué se da que un isómero es activo y otro no? Porque uno se puede unir bien al receptor al cual tiene que unirse y a través de él ejercer su efecto, y otro no, por un tema de configuración espacial. Entonces, a nivel de efecto, digamos, quizás no sean competitivos, ¿no? Porque solo uno va a poder unirse al receptor correspondiente. Sin embargo, en muchas otras cosas, quizás más farmacocinéticas, se puede dar la interacción, por supuesto, ¿no? Y ahí están los ejemplos que yo les comentaba, la unión a proteínas plasmáticas, la metabolización, ¿sí?, la competencia por enzimas metabólicas. O sea que sí puede haber interacción entre ambos isómeros. Bien. Y entonces pasamos a hablar un poco de lo que es sistema fármaco-metabolito. Como ven, el sistema fármaco-metabolito es un poco una extensión del sistema que ya habíamos visto, ¿ah? Pero tiene algunas particularidades que están buenas mencionar. Entonces vamos a empezar con un sistema, una administración oral, ¿no?, para ejemplificar este sistema. Entonces, supongamos que administramos una dosis, ¿sí?, a este compartimento externo que llamábamos A. El fármaco va a absorberse a través de esta constante de absorción y va a alcanzar el compartimento central en el que vamos a incluir el plasma, ¿sí? Desde el plasma, ¿sí?, va a eliminarse, en este caso representado a través de dos vías, ¿no?, una de las cuales representa todas las eliminaciones a través de las cuales no se forma este metabolito M, y otra, ¿sí?, que justamente representa la transformación del fármaco a este metabolito M. ¿Sí?
Y luego tenemos el metabolito, que se va a formar justamente a través de esa constante, y se va a eliminar a través de esta otra que llamamos KLM, ¿no? Entonces, recordando este sistema, podemos plantear los balances de masa. Fíjense que para el compartimento externo y para el compartimento central, el balance de masa es totalmente análogo a lo que ya hemos visto, ¿sí? Lo único que hicimos fue separar las dos rutas de eliminación, pero si nosotros sumáramos estas dos constantes, estaríamos hablando de la K de eliminación que venimos hablando desde siempre, ¿sí? O sea, de ese K10 que definimos muchas clases atrás, ¿no? La única diferencia es que acá la separamos como en dos rutas. Así como ya lo hemos hecho cuando, por ejemplo, separábamos la ruta renal de la ruta de metabolización, ¿no? Como son constantes de primer orden, se pueden sumar, y la suma de estas dos constantes, en este caso, sería K10, la K10 que normalmente venimos definiendo. Y después se suma el balance de masas para el metabolito, que en realidad no tiene nada particular, ¿sí? Simplemente hay una formación y una eliminación. Un poco desarrollando estos balances de masa, llegamos a la transformada para el compartimento externo, llegamos a la transformada para el compartimento central, ¿sí? Y por lo tanto a la ecuación que ya conocemos, ¿sí? De una administración oral para un fármaco X. Esta es exactamente la misma que venimos viendo para una administración oral, un sistema monocompartimental, ¿sí? De un fármaco cualquiera. Para el metabolito tenemos acá desarrollado entonces la transformada, y podemos definir una ecuación de concentración, ¿sí? Una función de concentración. Como ven, esta función va a depender de la constante de absorción del fármaco, va a depender de la eliminación del fármaco, y va a depender de la eliminación del metabolito. Una cosa a tener en cuenta, y que es bastante importante cuando estamos hablando de la función de concentración del metabolito, es que lo que nosotros conocemos es la dosis que se administró de fármaco, en realidad. Entonces, cuando nosotros desarrollamos las ecuaciones, si se fijaron, empezamos definiendo como condición inicial en el compartimento externo, ¿sí? Como condición inicial de masa, la dosis, pero la dosis de fármaco. Y eso se fue transfiriendo a las distintas funciones, y la función entonces del metabolito quedó definida a través de la dosis del fármaco, ¿ah? Entonces, si yo quiero obtener a través de esta función una concentración de metabolito, lo que voy a tener que hacer es transformar esa dosis, ¿sí? A dosis de metabolito de alguna manera, o a masa de metabolito, ¿no? Entonces, tengo dos opciones. O utilizo esta dosis en moles, y ahí puedo utilizarla normalmente, y en ese caso voy a tener concentraciones en moles por unidad de volumen, ¿tá? Esto es asumiendo que cada 1 mol de fármaco se forma 1 mol de metabolito, que para la mayoría de los casos es así, ¿tá? Y la otra es transformar la masa de fármaco en masa de metabolito a través de los pesos moleculares de las dos distintas moléculas, ¿sí? Entonces siempre tengan en cuenta que como lo que yo tengo de información es la dosis de fármaco, para conseguir una concentración de metabolito voy a tener que utilizar o moles o masa de metabolito corrigiendo por pesos moleculares. Bien. Otra particularidad de este tipo de sistema es el hablar de la semivida de disposición lenta del metabolito, ¿sí? Para eso tenemos que definir, ¿sí? ¿Qué proceso es más lento? Si el de formación del metabolito, que en realidad refiere a la eliminación del fármaco, o el proceso de eliminación del metabolito en sí. Es lo mismo que hablábamos para un sistema oral del fenómeno de flip-flop. Cuando comentábamos el fenómeno de flip-flop decíamos que en algunos casos, ¿sí? El proceso de absorción del fármaco terminaba siendo más lento que el proceso de eliminación del fármaco. Y eso lo convertía a la absorción en el paso limitante,
y por lo tanto la desaparición de fármaco desde el organismo iba a estar regida no por la constante de eliminación del fármaco, sino por la constante de absorción. ¿Ah? Lo mismo pasa para el metabolito, ¿sí? Puede darse, entre comillas, un sistema de flip-flop, que la formación sea más lenta que su eliminación. La particularidad en este caso es que la velocidad de formación es justamente, o está asociada al proceso de eliminación del fármaco. ¿Ah? O sea que hay que tener eso en cuenta cuando desarrollemos la ecuación, ¿sí? La función de ecuación, y tengamos que asignar el nombre, por así decirlo, o asignar el proceso a las distintas constantes farmacocinéticas que estemos determinando. ¿Ah? Hay que tener cuidado de ver si lo que yo estoy viendo como velocidad de desaparición de metabolito es la eliminación del metabolito en sí o la eliminación del fármaco, ¿sí? Que corresponde a la formación del metabolito. Bien. Otra cosa de la que tenemos que hablar es de la biodisponibilidad de ese metabolito. Entonces, tenemos la ecuación, y recuerden que una de las estrategias que utilizábamos para determinar la expresión de biodisponibilidad era utilizar el parámetro área bajo la curva. ¿Ah? Entonces, para eso podíamos integrar la ecuación de 0 a infinito y obtener el área bajo la curva, o un análogo era hacer la transformada sobre el volumen y ver la expresión cuando S tiende a 0. ¿Sí? De esa manera obtenemos el área bajo la curva. Y vemos que queda algo como esto que ven acá. ¿Sí? Queda dosis sobre cada eliminación por volumen, o sea, clearance del metabolito. Esto, como siempre, dosis sobre clearance. Pero ven que queda multiplicado por esta fracción de constantes. ¿Sí? La constante de formación del metabolito, o sea, del fármaco al metabolito, sobre la K10 del fármaco. ¿Sí? Esto que ven acá lo vamos a llamar biodisponibilidad del metabolito. ¿Sí? Entonces, el área bajo la curva de la función de concentraciones para el metabolito va a quedar definida como la biodisponibilidad de ese metabolito por la dosis dividido clearance. De nuevo, tengan en cuenta de que esta dosis transformada en moles o pasada o corregida a masa de metabolito según pesos moleculares. ¿Sí? Queda definida entonces la biodisponibilidad del metabolito como la constante de formación del metabolito versus todas las posibles rutas de eliminación que presentaba el fármaco. Esto es análogo a lo que veíamos para biodisponibilidad de fármaco, ¿no? O sea, uno decía que la biodisponibilidad del fármaco estaba definida como la relación entre la constante de absorción y todas las posibles salidas, o sea, el proceso de absorción y el proceso de eliminación persistente. ¿Sí? Lo mismo pasa para el metabolito, pero nos trasladamos entonces al compartimento del metabolito. ¿Sí? La biodisponibilidad del metabolito va a estar definida entonces por la constante de formación, ¿sí? Que es análoga a la constante de absorción del fármaco, dividido la suma de las posibles rutas de salida que van a hacer las distintas rutas de eliminación del fármaco. ¿Sí? Bien, pero hasta ahora en realidad estuvimos viendo un proceso sin eliminación presistémica de fármacos. ¿Ah? Ahora vamos a ver el sistema en el que incluyamos una eliminación presistémica de fármacos. ¿Sí? Entonces, los balances de masa cambian como ven en la diapositiva. Esto, de nuevo, es exactamente igual a lo que ya vimos para una administración oral monocompartimental. Particularmente el balance de masas del metabolito queda igual a lo que veíamos recién. ¿Sí? Haciendo la transformada, operando un poco con estas funciones, obtenemos la función de concentración para el fármaco, que es de nuevo la misma que ya vimos para administración oral, sistema monocompartimental. Y cuando desarrollamos la función para concentraciones de metabolito a lo largo del tiempo, vemos que ahora ya no depende solamente de Ka, sino más bien de Kepa. ¿Ah? Esa es la diferencia.
que está, en realidad las diferencias las tienen obviamente marcadas en naranja, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Vamos a verla en el área bajo la curva, en la expresión de área bajo la curva, ¿sí? La nueva expresión de área bajo la curva va a ser la que vemos aquí. Y va a quedar otra vez definido dosis sobre clearance por esto que ya habíamos definido como la biodisponibilidad del metabolito, pero fíjense que ahora también va a quedar definida esta otra fracción K sobre Kepha, que ¿qué era? ¿Recuerdan? Si a esta altura previa al parcial no se acuerdan que era K sobre Kepha. Bueno. Asumo que sí, no quiero responder. Pero bueno, K sobre Kepha era la biodisponibilidad del fármaco, ¿no? Entonces, ahora, área bajo la curva, cuando hay un proceso de eliminación presistémica del fármaco, el área bajo la curva para el metabolito, va a quedar definida como la fracción que se absorbe de fármaco, o sea, la biodisponibilidad de fármaco, por la biodisponibilidad del metabolito, por la dosis dividido clínico, ¿no? Entonces aparecen de alguna manera en esta expresión la biodisponibilidad del fármaco y la biodisponibilidad del metabolito. De nuevo, biodisponibilidad del metabolito queda definido como ya lo vimos. Bien, entonces cuando hablamos de biodisponibilidad del fármaco, en realidad recuerden que uno de los procesos más importantes que impactan sobre la biodisponibilidad del fármaco son procesos de eliminación presistémica por metabolismo presistémico, ¿sí? Lo que llamábamos efecto de primer paso. Entonces, como ya en realidad ahondamos bastante en otras clases, vimos que cuando un fármaco se absorbe a través de intestino, va primero a absorberse, o pasar, más que absorberse, va a pasar a sistema porta, y por sistema porta va a llegar entonces a hígado, ¿sí? Y entonces, pasando a través de estos dos órganos muy metabolizadores, como son el intestino y el hígado, va a poder metabolizarse previo a alcanzar circulación sistémica. ¿Ah? Entonces, eso era uno de los procesos que llamábamos metabolización presistémica o efecto de primer paso, que hacían que la cantidad absorbida de fármaco no fuese exactamente igual a la cantidad administrada, ¿sí? Sino que una fracción de fármaco iba a terminar absorbiéndose, y a eso le llamábamos biodisponibilidad, ¿sí? Entonces, recordando esto, es que les voy a mostrar este ejercicio, ¿no? En el que vamos a ahondar un poco en lo que es el sistema fármaco-metabolito, y también vamos a hablar de eliminaciones a través de un compartimento distinto al central, ¿ah? Un compartimento distinto en el que se administró la dosis, ¿no? Entonces, vamos a ahondar en este sistema. Este sistema es un sistema bicompartimental. Tenemos el compartimento central, donde incluimos el plasma y el resto del organismo que no sea el intestino, ¿sí? En este compartimento, a través, o sea, sistémicamente, el fármaco va a convertirse en 3 diferentes metabolitos: en el metabolito A través del intestino, en el metabolito B a través del intestino y a través de otros órganos, ¿sí? Y en el metabolito C a través de otros órganos diferentes al intestino, ¿no? Entonces, como ven, sistémicamente, o sea, desde sangre, va a eliminarse directamente para formar el metabolito C y el metabolito B, pero va a eliminarse también a través de este segundo compartimento para formar el metabolito A y el metabolito B, ¿sí? Bien, entonces, este ejercicio o este modelo se definió en realidad para propranolol, ¿sí? El propranolol presenta estereoisomería, entonces tiene un isómero S y un isómero R. Vamos a resolver juntos dos casos, ¿sí? Para el isómero S, y tienen en la siguiente diapo algo análogo, pero para el isómero R, que no lo voy a comentar en la clase, pero quizás ustedes después lo pueden utilizar para practicar, ¿ah? Igual en las diapos quedan los resultados, así que lo pueden usar como práctica, en el caso de que no les haya quedado algo del todo claro, ¿ah?
Entonces la primera pregunta refiere a qué porcentaje de metabolito se forma si se administra de manera intravenosa el fármaco. Entonces, que se administre de manera intravenosa quiere decir que se administra directamente al compartimento central, al que vamos a llamar compartimento 1, ¿sí? Y queremos determinar qué porcentaje de cada uno de los metabolitos se va a formar, ¿sí? Qué porcentaje de A, qué porcentaje de B y qué porcentaje de C. Para eso lo que hacemos es comparar clearance, ¿sí? Comparamos el clearance del metabolito A, por ejemplo, ¿sí?, con el clearance total del fármaco. Lo mismo que hacíamos en realidad cuando queríamos, por ejemplo, determinar un porcentaje de excreción renal. En uno de los ejercicios, que ahora bien no recuerdo cuál era, pero en uno de los ejercicios, a ustedes, una de las preguntas que se hacían era el porcentaje de excreción renal de un determinado fármaco, ¿verdad? Que en este caso era metadona, porque venían trabajando con eso. Entonces lo que ustedes hacían en ese ejercicio era comparar el clearance renal, ¿sí?, con el clearance plasmático total del fármaco. Bueno, lo mismo vamos a hacer acá, simplemente que vamos a estar averiguando el porcentaje de eliminación de cada metabolito. Entonces vamos a comparar el clearance de A con el clearance total del fármaco, multiplicado por 100 para tener un porcentaje. Para B lo mismo, pero con el clearance de B, obviamente. Y para C también lo mismo, pero con el clearance de C. ¿Ah? Entonces, vamos a empezar definiendo cómo sería el clearance total. El clearance total va a ser la suma de todas las rutas, a como son constantes de primer orden, se van a poder sumar perfectamente. Entonces nos vamos a parar en el compartimento central, y vamos a empezar entonces por las dos eliminaciones que son desde el compartimento central. ¿Ah? Entonces tenemos, primero, K1B, que sería esta, ¿sí?, más K1C, que sería esta otra, y luego vamos a determinar el clearance a través del segundo compartimento, que se define como la multiplicación, ¿sí?, de la ruta de esa eliminación, dividido la suma de todas las posibles salidas desde ese segundo compartimento. ¿Ah? Entonces va a ser, para este caso, ¿sí?, K12, o sea, este pasaje, ¿sí?, por K1B más K12 por K1A, perdón, 1A no, 2A, porque estamos llamando 2A acá, ¿sí? Por eso queda multiplicado K12 por la suma de estas dos constantes, ¿sí? Y todo eso dividido todas las posibles salidas desde este compartimento 2, que serían K2A, K2B y K21. ¿Sí? ¿Se entendió esa expresión? No recuerdo si ya la han visto en otros teóricos, por eso no sé qué tan lento ir. Así que si tienen alguna duda, lo podemos ver de nuevo. Pero recuerden, es la ruta a través de la cual se elimina, ¿sí?, multiplicada, o sea, las constantes multiplicadas. Por ejemplo, para B sería K12 por K2B, dividido todas las posibles salidas desde el 2. K2A más K2B más K21. ¿Sí? Todo eso multiplicado por B1 sería el clearance total del fármaco. Ahora, para determinar qué porcentaje el metabolito A se forma, yo lo que tengo que hacer es determinar el clearance de A. Y como ven, A se elimina solamente a través del intestino. O sea, se forma, no se elimina, perdón. Se forma a través del intestino. Entonces, el clearance de A va a ser igual a la ruta, que es K12 por K2A, dividido todas las posibles salidas, que son K2B más K2A más K21. Eso por B1 define el clearance de A. El clearance de B es, entre comillas, el más complejo, ¿sí?, porque se elimina a través de los dos compartimentos, a través del compartimento central y a través del compartimento periférico. Entonces tenemos que el clearance de B es la suma de K1B, ¿sí?, más el clearance a través del compartimento 2, que sería la ruta, ¿sí?, K12 por K2B, dividido la suma de todas las posibles salidas, que son K2B más K2A más K21. ¿Sí? Eso define entonces el clearance de B. Y el clearance de C, que es el más
simple y el que en realidad venimos trabajando siempre, ¿sí? Porque es simplemente a través del compartimento central, es K1C por B1. ¿Sí? Entonces, de esta manera tenemos definido el clearance total y el clearance de los distintos metabolitos, y por lo tanto podemos hacer la cuenta que veíamos más arriba y determinar el porcentaje de eliminación de cada uno de los metabolitos. Entonces, de la dosis que se administre, estos son los porcentajes que van a dar lugar a los distintos metabolitos. ¿Sí? Bien. Tienen lo mismo, o sea, el mismo desarrollo, pero para el isómero R, que la única diferencia que presenta es diferentes valores de K12 y K21. Acá los tienen de manera de poder resolver el ejercicio nuevamente, pero ahora para el isómero R. Esto les queda como para practicar. Y en realidad ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero considerando una dosis oral. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que ahora la dosis no se va a administrar directamente a compartimento central, o sea, donde estaba el plasma aquí, sino que se va a administrar a intestino, o sea, lumen intestinal. ¿Sí? Entonces va a estar administrada directamente a este compartimento, al segundo, al que llamábamos 2, ¿sí? A este compartimento. Entonces, como ven, previo a alcanzar circulación sanguínea, va a haber eliminación presistémica. Y esa eliminación presistémica va a dar lugar a la formación del metabolito A y del metabolito B. ¿No? Obviamente, independientemente del tipo de administración, ¿sí? El porcentaje de eliminación, el porcentaje de formación de A se va a seguir calculando como el clearance de A sobre el clearance plasmático total por 100. ¿Sí? El clearance de B lo mismo y el porcentaje de B lo mismo y porcentaje de C lo mismo. ¿No? Esa fórmula se mantiene. ¿Qué pasa? Ahora va a haber una formación presistémica y va a haber una formación sistémica. ¿Sí? O sea, el metabolito, vamos a decir, B, se va a formar presistémicamente a través de esta reacción, y una vez que ingrese a sangre, ¿sí? Va a formarse a través de esta ruta y a través de esta otra ruta también. ¿Sí? Entonces vamos a poder dividir clearance sistémico de clearance presistémico. Por ejemplo, el metabolito A solamente se va a formar, mentira, se va a formar mayormente presistémicamente, pero también se va a formar sistémicamente a través de esta ruta. Sin embargo, el metabolito C presistémicamente no va a formarse, ¿sí? Sin embargo, sí va a haber formación a nivel sistémico. ¿Se entiende? Asumo. Bien, entonces vamos a dividir esas formaciones, ¿sí? Como formación sistémica y formación presistémica. A la formación sistémica, ¿sí? La vamos a multiplicar por el factor F, por la biodisponibilidad, porque es esa fracción de la dosis la que se va a eliminar de esa manera. ¿No? Y a la formación presistémica la vamos a multiplicar por 1 menos F, porque es esa fracción de la dosis la que se va a eliminar de esa manera. ¿Sí? Entonces, vamos a, por ejemplo, para calcular el porcentaje de A que se forma, vamos a hacer el clearance plasmático de A, que era lo que hicimos en la vez anterior, ¿no? Sobre el clearance plasmático total, eso multiplicado por la fracción de la dosis que efectivamente ingresa, ¿sí? Más el clearance presistémico de A sobre el clearance presistémico total por 1 menos F, que es la fracción de dosis que se elimina presistémicamente. Todo eso por 100 va a dar lugar al porcentaje de formación de A. Lo mismo para B, y lo mismo para F. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Sí. Bien. Entonces, el clearance presistémico total va a ser K2B más K2A por B. Profe, disculpa, Sí. una consulta. Sí. No me quedó claro por qué A es también metabolizado sistémicamente. Porque presistémicamente sí, porque veo que sale del intestino. O sea, que entra a la sangre y al volver a pasar por el intestino vuelve a ser metabolizado. Exacto. O sea, una vez que alcanza circulación sanguínea, igual
va a estar disponible para llegar al intestino, ¿sí? O sea, cuando se absorbe el fármaco, dijimos que el fármaco pasaba a través del intestino y a través del hígado presistémicamente. Pero una vez que se absorba y que alcance circulación sanguínea, también va a seguir pasando por intestino y va a seguir pasando por hígado, ¿sí? No es que estos dos órganos, como ya pasó, ya no vuelve a pasar. O sea, a través de circulación sanguínea, ahora arterial, ¿sí? Va a seguir llegando a los distintos órganos metabolizadores como el intestino y el hígado, ¿no? Por lo tanto, también va a haber una formación sistémica de este metabolito A. Bien. ¿Se quedó claro eso? Sí. O sea, una vez que alcance circulación sanguínea, va a poder, a través de esta ruta, ahí está, eliminarse a través del intestino. El metabolito A. Gracias. De nada. Bien, entonces, volviendo al clínex presistémico total, sabemos que va a ser K2B más K2A por B2. Y nos paramos acá, y este sería el clearance presistémico total. Y el clearance presistémico de cada uno de los metabolitos lo vamos a poder definir como K2A por B2 y K2B por B2. ¿Sí? Entonces, esta parte de aquí ya la tenemos calculada. ¿Sí? La presistémica es esto que ven acá. Y queda el clearance presistémico para C, que obviamente va a ser 0 porque no hay formación de C presistémicamente. ¿Sí? Entonces, ya podemos definir estos términos haciendo el clearance presistémico de cada uno de los metabolitos sobre el clearance presistémico total, y recuerden multiplicando eso por 1 menos F, ¿sí? Que es la fracción de dosis que se pierde presistémicamente, o sea, la que no ingresa a circulación sanguínea. El F se puede calcular, como lo venimos calculando siempre, perdón, ahí está, ¿sí? Como, en este caso, K21 sobre la suma de todas las posibles salidas, K2A, K2B, K2U. Y es el análogo a Ka sobre Kf. Entonces, de esa manera se puede determinar un factor de biodisponibilidad, ¿sí? Y hacer este cálculo que ya tenemos todo definido. Para los clearance plasmáticos, en realidad es lo que vimos recién, lo que vimos para una dosis intravenosa, o sea que también lo tenemos definido. ¿Sí? Simplemente hay que multiplicar la fracción de la dosis correspondiente que se elimina a través de esos clearance, ¿sí? Pero esto también ya lo definimos, y lo definimos para la administración intravenosa. Entonces, haciendo esos cálculos, podemos de nuevo llegar a los porcentajes de eliminación, a los porcentajes de formación, perdón, de cada uno de los metabolitos. Y lo interesante de esto es ver cómo cambian, ¿sí? Estos porcentajes respecto a la administración intravenosa. Entonces, el metabolito A, ¿sí? Que antes solamente se formaba sistémicamente porque la administración era intravenosa, ¿sí? Se formaba en un porcentaje menor que lo que vemos ahora, ¿sí? Ya que también se va a formar presistémicamente. ¿Sí? Lo mismo para B, y en realidad lo contrario para C. Entonces, es interesante el comparar estos porcentajes que obtuvimos si se diese una dosis oral con los porcentajes que vimos cuando la administración era a través de sangre, ¿sí? A través de circulación sanguínea directamente. Vean cómo la formación presistémica de los metabolitos tiene un rol importante. Bien, y tienen en realidad el mismo desarrollo para el otro isómero, que también se los dejo como para que lo hagan en sus casas si quieren, como para practicar lo que vimos recién. Y con eso en realidad termino un poco la clase. ¿Les quedó alguna duda que quieran evacuar ahora?